Hola, vamos a revisar en esta entrega, que es nuestra primera entrega, algunos conceptos que son importantes para el curso acerca de las redes de computadoras. Para empezar, pues la pregunta obligada, ¿qué es una red? Bueno, si nos remitimos a los conceptos manejados en redes en general, en gráficas, en teoría de gráficas, nos podemos encontrar por ahí que pues, una red está conformada por un conjunto de elementos conocidos como nodos, este tipo de elementos, y algún tipo de conector que generalmente recibe el nombre de arista. Ese es en general el concepto que se utiliza para definir también las redes de computadoras. Entonces, bueno, a partir de ese tipo de conceptos podemos definir qué cosa es una red de computadoras. De manera análoga al caso de la gráfica, en el caso de la red de computadoras, pues tenemos un conjunto de elementos que vamos a conocer también como nodos. También se les puede conocer con el nombre de host. Y en el caso de las redes de computadoras, generalmente esos elementos, esos nodos o host, corresponden a algún tipo de dispositivo que forma parte de la red. Y además es importante también tener en cuenta que esos elementos que tenemos están unidos de alguna forma o establecen comunicación de alguna manera, se vinculan a través de conexiones que vamos a llamar nosotros de manera general como enlaces. Bueno, en el caso de las redes de computadoras, esos nodos o host o dispositivos que nombramos nosotros en la gráfica anterior, generalmente les decía corresponden a dispositivos, y aquí podemos encontrar una gran diversidad de dispositivos actualmente. Por ejemplo, algunos de los más comunes pues son las computadoras, ¿no? Podemos tener aquí una Mac, por ejemplo, una tableta, dispositivos móviles como la tableta, una laptop, una PC, un equipo de escritorio, los teléfonos inteligentes que actualmente utilizamos. Y hay otro tipo de dispositivos más, por ejemplo, pueden ser las impresoras, los escáneres, los servidores, por ejemplo, los equipos a los cuales accedemos en algunas ocasiones para solicitar algún tipo de servicio. Y hay otro tipo de dispositivos que han surgido recientemente, en los últimos años, que forman lo que se conoce como el Internet de las Cosas o el IoT. Entre ellos, pues podemos mencionar, por ejemplo, algunos de los más comunes, de los que están más a la mano, pues por ejemplo los relojes inteligentes, que de alguna manera logran establecer comunicación a una red. Las cámaras, por ejemplo, a través de las cuales se puede acceder al video que están grabando, a las imágenes que están capturando. Algunos electrodomésticos, por ejemplo, pues está el caso de los refrigeradores, por ejemplo, entre otros que ya tienen la capacidad, algunos de establecer conexión a Internet, ¿no? Establecer conexión a una red. Y también podemos tener pues vehículos actualmente, ¿no? Ya hay muchos vehículos que también tienen esa capacidad, y muchos otros tipos de dispositivos que pueden ustedes encontrar. Seguramente este debe ser conocido para muchos de ustedes, que es un medidor inteligente, un medidor de luz, que ya tiene la capacidad también de conectarse y de llevar a cabo algunas funciones a través de la red. Y a través de la red ya tiene la capacidad, por ejemplo, de llevar a cabo funciones como la medición del consumo, por ejemplo, o algunas otras ya más específicas, como puede ser, por ejemplo, llevar a cabo un corte del servicio cuando llega a haber algún tipo de demora en el pago, por ejemplo. Y hay muchos otros tipos de dispositivos que vamos a estar mostrando, que vamos a estar mencionando más adelante como ejemplo de las redes con las cuales vamos a estar trabajando nosotros. Sí, estos solamente son algunos ejemplos. Entonces, regresando a la gráfica anterior, en el caso de las redes de computadoras, pues cada uno de los nodos que forman parte de esta gráfica corresponde a un dispositivo y recibe el nombre tanto de nodo como host, o también lo podemos referenciar como dispositivo. Respecto a los enlaces, bueno, hay diferentes tipos de enlaces, cada uno con diferentes características. Por ejemplo, podemos reconocer en principio dos tipos de enlaces que podemos utilizar para conectar dispositivos en una red. Uno de ellos pues, son los medios guiados, que generalmente corresponden a algún tipo de cable, por ejemplo.
¿sí? Entre otros, pues podemos tener los más comunes, los más comúnmente utilizados y los más a los que se recurre con mayor frecuencia para conectar redes, pues están por ejemplo los cables coaxiales, ¿sí? Que a pesar de ser un tipo de medio bastante antiguo, sigue siendo un medio muy utilizado por sus características que más adelante vamos a mencionar por ahí. Sí, entonces el cable coaxial es uno de los medios guiados que podemos utilizar. Recuerden, cuando hablamos de medios guiados generalmente hablamos de cables. Hablamos de un dispositivo físico que nos permite llevar a cabo la conexión de los dispositivos o de los nodos para formar lo que conocemos como red. Otro de los más comunes pues, son los cables de tipo UTP o cables de par trenzado, que son algunos de los más comunes que seguramente ya todos deben conocer. Otro más pues, son los cables telefónicos que también se llegan a utilizar. Las redes telefónicas son algunos de los medios, de los enlaces o de la infraestructura más utilizada para poder conectar computadoras o para poder conectar redes en lo que conocemos actualmente como Internet, entre otras redes, ¿no? Internet es solamente una de las que existen. Por ahí vamos a mencionar más adelante este tipo de cosas. Y bueno, hay otros más, entre ellos pues podemos mencionar por ejemplo la fibra óptica, que también es un medio bastante utilizado, sobre todo recientemente, que es un medio que ya está más accesible para la mayoría de los usuarios debido a su costo. Inicialmente era mucho más complicado hacer uso de él, era más difícil debido a su costo. Y otro más que podemos utilizar, que seguramente también les debe ser familiar, pues son las redes eléctricas, que también es un medio que ya en la actualidad se está comenzando a explotar, ya desde hace algún tiempo, más o menos recientemente, se ha comenzado a explotar también este tipo de tecnología, este tipo de medios, para poder formar lo que conocemos como una red. Entonces, en una red tenemos nodos, ¿sí?, que corresponden a dispositivos, y tenemos enlaces. Los dispositivos pues, pueden ser algunos de los que mencionamos aquí, entre otros. Los medios pueden ser medios guiados, es decir, cables, pero también hay otro tipo de medios que se conocen como medios no guiados, en los cuales se hace uso de ondas electromagnéticas para establecer la conexión. Entre otros, pues podemos mencionar, por ejemplo, los modems o los APs, los famosos access point o puntos de acceso. Los dispositivos, las tarjetas para conexión inalámbrica que podemos utilizar o que están contenidos ya sea en equipos de cómputo, en equipos telefónicos, entre muchos otros, ¿no? Podemos tenerlos en muchos tipos de dispositivos. Dependiendo del uso que tengan los dispositivos y dependiendo también de la manera en la cual queremos o podemos acceder a las redes. Otro más que también sigue siendo muy utilizado son las señales de satélite, las antenas satelitales y el uso de satélites también, que sería un medio también no guiado. Tomen en cuenta que en todo este tipo de medios, los que se conocen como no guiados, no hay un cable de por medio, ¿sí? Eso no implica que estén totalmente aislados. Generalmente hay algún tipo de dispositivo al cual se conectan, en el cual ya se cuenta con cableado, pero inicialmente para establecer la conexión entre dispositivos no se requiere de un cable. Eso puede tener muchas ventajas y también algunas desventajas que vamos a estar mencionando por ahí. Otro elemento más, otra forma en la cual se puede también crear una red, se puede usar como medio no guiado para el establecimiento de una red, pues es el Bluetooth hasta cierto punto. Después vamos a mencionar algunos detalles que tienen que ver justo con este tipo de medio, con el Bluetooth en particular. Y bueno, hay algunos otros más que entran también dentro de esta categoría, como podría ser por ejemplo el uso de redes telefónicas, en donde podemos encontrarnos con los famosos 2G, 3G, 4G y más recientemente el 5G, que apenas comienza a extenderse su uso, que también es un tipo de medio que se utiliza para poder conectar dispositivos a una red, para poder crear lo que conocemos como red. Hay algunos otros que se han utilizado también para este fin. Por ejemplo, otro más que podemos mencionar pues son los láseres, ¿sí?
Los láseres, el uso de rayos láser también se ha utilizado o se utiliza en algunos casos, en ciertas condiciones, para poder conectar equipos a una red. Y un último más que también hay que tener en cuenta por ahí algunos detalles, algunas restricciones sobre todo, pues es el uso de infrarrojos, que también por ahí se ha llegado a utilizar para este fin. Bueno, todos estos se conocen o son algunos ejemplos de medios no guiados que podemos utilizar para conectar los nodos que forman parte de una red. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando hablamos de redes también tenemos que tomar en cuenta nosotros algunos otros elementos. Hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos un conjunto de nodos que vamos a conectar a través de algún tipo de medio, ya sea guiado o no guiado. Otro elemento importante, otro concepto importante, tiene que ver con el tipo de conexión o la forma en la cual estamos nosotros estableciendo la conexión de nuestros nodos para formar la red. Eso generalmente se le conoce como topología. Cuando hablamos de topología estamos hablando de la manera en la cual yo voy a poder conectar o la manera en la cual requiero conectar mis equipos para que puedan comunicarse entre ellos. Y aquí podemos encontrar muchos ejemplos. Algunos de los más comunes son los siguientes. ¿Sí? Uno de ellos pues es el conocido como bus, en el cual tenemos nosotros un elemento, ¿sí? Un elemento común que sería generalmente un cable, algún tipo de cable, ¿sí? Al cual conectamos nosotros de alguna forma nuestros nodos. Por ejemplo, este nodo lo conectamos a través de un medio guiado, a través de un cable, lo conectamos al cable principal. Este cable de aquí precisamente es el que recibe el nombre de bus, es el que le da su nombre a esta topología. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros nuestro medio principal, el medio en nuestro cable principal, y a ese cable conectamos cada uno de los nodos que van a formar parte de la red. Y a través de este cable con el cual lo estamos conectando, se accede al cable principal, y ese cable principal nos permite establecer comunicación con el resto de los equipos. En esta topología en particular, la forma en la cual se transfiere la información sería la siguiente, a grandes rasgos. Después vamos a revisar con detalle la manera o las ventajas y desventajas que tienen todo este tipo de topologías. Por ejemplo, si este nodo quisiera establecer conexión con algún otro nodo de la red, lo que hace es introducir de alguna forma un conjunto de información, un bloque de datos aquí, ¿sí? A través del cable con el cual se conecta, a través de este cable, ¿sí? Ese bloque de datos, esa información va a comenzar a viajar a lo largo de este cable, ¿sí? En forma de un tipo de señal, ¿sí? Y una vez que alcanza el cable principal, lo que hace es, ese cable principal permite que la información se difunda en ambos sentidos. En este caso, pues se difunde hacia la izquierda y se difunde hacia la derecha, de tal manera que cuando hace esto tiene la capacidad de ir llegando gradualmente a cada uno de los equipos que forman parte de la red. A grandes rasgos ese es el funcionamiento de una topología de tipo bus, ¿sí? Tiene por ahí algunas desventajas que más adelante vamos a mencionar. Otra de las topologías más comunes que podemos encontrar es la que se conoce como estrella. En el caso de la estrella, tenemos nosotros un conjunto de nodos, un conjunto de dispositivos conectados, y para establecer la conexión lo que vamos a hacer es vamos a hacer uso de un elemento central. Este elemento central que tenemos aquí se encarga de establecer la conexión con cada uno de los nodos que forman mi red, y para poder establecer comunicación entre un nodo, por ejemplo, entre este nodo y este nodo, necesariamente tenemos que hacer uso del elemento central. Entonces, si este nodo quisiera establecer comunicación con un dispositivo que está por aquí, pues lo primero que tiene que hacer es crear su bloque de datos con el cual quiere establecer comunicación, ¿sí? Dirigirlo hacia el elemento central, y el elemento central se va a encargar de que esta información eventualmente pueda llegar hasta su destino, pueda llegar hasta el equipo final, ¿sí? Entonces toda la comunicación en este caso se establece a través del elemento central. Y bueno, esta
Este tipo de topología también tiene ventajas y ciertas desventajas. ¿Sí? Por ejemplo, una de las desventajas, después vamos a ver con detalle todo esto, una de las desventajas podría ser que, bueno, si en algún punto el elemento central se pierde, pues ya perdimos la comunicación con todos los equipos. Ya ningún equipo tendría la posibilidad de conectarse. ¿Sí? Y bueno, tiene también algunas ventajas que vamos a mencionar más adelante. Otra de las topologías que podemos encontrar es la de anillo. En el caso de esta topología, pues tenemos un conjunto de nodos, ¿sí? Distribuidos y conectados de tal forma que forman entre todos ellos, crean una especie de anillo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en este anillo que pongo como ejemplo, estoy representando un anillo en el cual los enlaces solamente permiten establecer comunicación de manera unidireccional. Solamente la información puede viajar en un sentido. En este caso, cada uno de los nodos es un intermediario para el resto, de tal forma que si este nodo, por ejemplo, quiere establecer comunicación con este otro, lo primero que hace es introduce su información en el medio que está utilizando, por ejemplo en el cable que se está usando. Si habláramos de un medio guiado, dirige esa información hacia el siguiente nodo, y una vez que llega a este nodo se va a encargar de transferirlo hacia el siguiente y ese hacia el siguiente, y así hasta que alcance su destino. Entonces ese es otro ejemplo de otro tipo de topología que podemos tener. Hay otras más, por ejemplo está una que se conoce como malla, en la cual que sería el caso del anillo, sería un caso particular de la malla. En el caso de la malla, un nodo puede establecer comunicación con más de un nodo a la vez. Por ejemplo, este nodo que tenemos aquí puede establecer comunicación porque tiene 3 enlaces. Puede establecer comunicación directamente con este y con este. ¿Sí? A partir de esta, por ejemplo, se construye otra que también es un caso particular de la malla, que se conoce de conexión completa. ¿Sí? O una malla completa, o una de conexión total también se le llega a llamar, en la cual cada uno de los nodos tiene conexión hacia el resto de los otros elementos que forman la red. Por ejemplo, para formar en este caso una conexión total, necesitaríamos solamente conectar este elemento con este a través de un enlace directo, ¿sí? Y este elemento conectarlo con este, de tal forma que cada uno de los nodos tiene conexión con todos los demás a través de un enlace, ¿sí? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Hay otros más, por ejemplo, hay una que se conoce como de árbol, que podríamos verla como un caso particular de la topología de estrella, ¿sí? Y hay algunas que incluso son mixtas, en las cuales tenemos combinaciones de estas, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento llegaron a existir por allí, o se propuso el uso de anillos, pero en los cuales teníamos una doble conexión, es decir, un anillo doble, de tal forma que uno de los enlaces que tenía, cada uno de los nodos tiene 2 enlaces hacia el siguiente elemento, y cada uno de esos enlaces se crea para establecer conexión en una dirección. Entonces podríamos tener, por ejemplo, en este anillo podríamos tener 2 enlaces. Uno de los enlaces nos permite establecer la comunicación en este sentido, y el otro enlace, que tendría que ser con un segundo cable para cada nodo, nos permite establecer la comunicación en sentido inverso, ¿sí? De esa manera, cada uno de los nodos podría comunicarse en forma bidireccional con el resto de los elementos, siempre respetando la topología del anillo, ¿sí? Y bueno, ahora, considerando ese tipo de lo anterior, podemos extender un poquito nuestra definición de red, o lo que entendemos como red. En el caso de una red, entonces, para nosotros, una red de computadoras en particular, tenemos nosotros un conjunto de elementos, un conjunto de nodos, ¿sí? Que pueden establecer comunicación entre ellos. En esa conexión o en esa comunicación que establecen, o para que esa comunicación se pueda llevar a cabo,
es necesario hacer uso de alguna topología. Por ejemplo, en este caso particular tenemos nosotros una topología de anillo, perdón, de estrella. Tenemos una topología de estrella, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de dispositivos conectados a través de algún tipo de medio, que puede ser un medio guiado, por ejemplo, el cable que estamos utilizando para conectar esta computadora, ¿sí? O puede ser a través de un medio no guiado. Por ejemplo, en este caso hacemos uso de un access point, ¿sí?, para poder conectar este teléfono a la red. O en este caso, por ejemplo, que también estamos haciendo uso de un medio no guiado para conectar nuestra cámara web, ¿sí?, de tal manera que pueda considerarse como parte de la red. Entonces, en una red de computadoras tenemos un conjunto de dispositivos conectados por algún medio guiado o no guiado, en la cual podemos nosotros reconocer una topología. Bueno, ahora hay algunos otros elementos importantes en el caso de las redes de computadoras. Por ejemplo, generalmente las redes de computadoras las establecemos o las podemos aprovechar. Una de las aplicaciones más importantes que tiene, pues es que a través de ellas tenemos la capacidad o la posibilidad de acceder a recursos ubicados en otro tipo de equipos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a manera de ejemplo, estamos nosotros considerando una computadora, una laptop, un equipo portátil, a través del cual vamos a acceder ya sea, por ejemplo, a recursos en la nube, en alguna nube, a una base de datos, ¿sí?, a un servidor externo, ¿sí?, a alguna aplicación que se encuentre en un equipo remoto, a un servicio de correo o a un servicio web, que son algunos ejemplos del uso que le damos nosotros a las redes de computadoras. Entonces, en una red de computadoras no solamente consideramos nosotros nodos, dispositivos, medios guiados o no guiados, topologías. También tenemos nosotros que considerar los recursos a los cuales podemos acceder a través de la red, que es algo muy importante también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar un caso particular. Este es solamente un ejemplo, es una de las formas, hay otras más, en las cuales yo puedo hacer uso de una red para poder acceder a algún tipo de recurso en un equipo remoto, ¿sí? En este caso consideramos nosotros un par de nodos, este nodo que le vamos a llamar cliente y este nodo al cual le vamos a llamar servidor, ¿sí? La diferencia entre estos es la siguiente. En el caso del servidor estamos hablando nosotros de un equipo, un elemento de una red a través del cual tenemos acceso nosotros a un conjunto de recursos. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso tenemos nosotros un Apache aquí, es decir, este sería un servidor web, y a través de esta aplicación conocida como Apache podemos tener acceso ya sea a un conjunto de páginas web o a un conjunto de datos que se pueden extraer de una base, entre otras muchas cosas, ¿no? Este solo es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Entonces, el servidor va a ser aquel dispositivo, ¿sí?, a través del cual podemos nosotros acceder a un conjunto de recursos. El término servidor en realidad es algo un poco más específico, después lo vamos a platicar. Para fines del ejemplo vamos a considerar nosotros el servidor como el equipo a través del cual podemos acceder a esos recursos. Y del otro lado tenemos nosotros el cliente. Nosotros estaríamos ubicados en esta parte y a través de algún tipo de aplicación, por ejemplo un navegador, podemos nosotros acceder haciendo uso de las conexiones que tenemos a esta red, ¿sí?, haciendo uso de la posibilidad de acceder a la red, pues vamos a poder acceder a los recursos que me ofrece el servidor. Esto es algo que se conoce como el esquema cliente-servidor. Yo tengo un cliente aquí, ¿sí?, al cual voy a invocar para poder acceder a los elementos o a los recursos que me proporciona el servidor, ¿sí? Es lo que se conoce como el esquema cliente-servidor. Tenemos por un lado un conjunto de clientes y por otro lado un conjunto de servidores que me proporcionan algún recurso, algún tipo de recurso. Estos solamente son ejemplos. Los recursos pueden ser muy variados,
Si consideramos, por ejemplo, en nuestra red que tenemos aquí, pues en este caso, por ejemplo, un recurso pues es el mismo acceso a la cámara web. Ese podría ser también un recurso. ¿Sí? Este es un ejemplo nada más en el que se considera el uso de un servidor web. ¿Sí? Ahora, aparte de tener en cuenta los nodos, los enlaces, los diferentes tipos de enlaces, ya sea a través de medios guiados o no guiados, el tipo de recursos que tenemos disponibles en una red, hay otros elementos más que tenemos que considerar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta red en la cual contamos con un servidor. Este servidor tiene la capacidad de proporcionarme varios recursos diferentes. Por ejemplo, me puede proporcionar acceso a un sitio web a través de esta aplicación conocida como Apache, acceso a una máquina virtual que estamos ejecutando en el servidor utilizando VMware, acceso a una base de datos, también una base de datos remota, o bien acceso a una línea de comandos, de tal forma que yo pueda conectarme y pueda ejecutar comandos directamente, puede llevar a cabo tareas directamente sobre el servidor de forma remota. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos tipos dos detalles importantes en este esquema. ¿Sí? Tenemos nosotros nuestro equipo cliente y tenemos nuestro servidor que tiene un conjunto de recursos, varios recursos diferentes además, de naturaleza diferente. Es muy distinto la necesidad de acceder a una página web. ¿Sí? La manera de utilizar ese tipo de recursos es muy diferente, por ejemplo, al uso de una terminal remota para ejecutar comandos, o el uso o el acceso a un servidor de base de datos, en el cual necesitaríamos incluso un lenguaje distinto al que usamos, por ejemplo, en una terminal para ejecutar instrucciones de forma remota. Lo mismo con la máquina virtual, lo mismo con el servidor de Apache. Entonces, cada uno de ellos tiene información de tipo diferente, estructurada de manera diferente, que requiere para el acceso un tipo de comunicación diferente. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que para que mi aplicación tenga la capacidad de conectarse con el equipo remoto y acceder al recurso que necesito yo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, a través de mi navegador web quiero acceso al sitio web del servidor, pues vamos a requerir por ahí un conjunto de reglas que, entre otras cosas, implican un cierto lenguaje. ¿Sí? No un lenguaje de programación, sino un lenguaje de más alto nivel que utilizan las aplicaciones para poder entenderse. ¿Sí? Bueno, ese tipo de lenguajes además implican también un conjunto de reglas que se tienen que seguir de tal forma que mi aplicación cliente sea capaz de poder entenderse con la aplicación remota. ¿Sí? Y eso nos lleva a un conjunto de reglas que se conocen con el nombre de protocolos. En las redes de computadoras vamos a encontrar protocolos de diferente tipo, ¿sí? Para diferentes fines. Por ejemplo, para poder acceder a esta aplicación que tenemos aquí, la cual corresponde a un servidor web, requerimos un tipo de protocolo especial que puede ser, por ejemplo, HTTP. Este es un caso, un ejemplo particular de un tipo de protocolo que se puede utilizar de tal forma que un cliente sea capaz de conectarse con un servidor web. Y bueno, los protocolos también son necesarios en una red de computadoras a diferentes niveles. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente caso. ¿Qué tal que tengo yo aquí mi cliente y tengo un segundo nodo por aquí? Entonces vamos a ver qué pasa en el caso de que estos dos clientes o estos dos nodos traten de acceder al mismo tiempo a la red. Bueno, por la forma en la que funciona un bus, si este equipo trata de conectarse con el servidor, pues lo primero que tiene que hacer es hacer una solicitud introduciendo un conjunto de datos en este medio que está utilizando para acceder a la red. Introduce un conjunto de datos, esos datos comienzan a viajar a través de este medio, eventualmente llegan al elemento principal, al cable principal, y comienzan a viajar a lo largo de ese medio para ir alcanzando gradualmente cada uno de los nodos hasta que llegue al servidor. Bueno, si
En el momento que este equipo introduce su información, este otro equipo también trata de establecer comunicación con otro de los elementos de la red, puede llegar a pasar lo siguiente. Por ejemplo, yo introduzco mi bloque de datos aquí, introduzco mi información, el otro nodo, el nodo anexo, introduce también su información, un bloque diferente de información. Si en algún punto, por la forma en la cual funcionan estos medios, en algún punto estos dos bloques de datos se llegan a intersectar, se produce algo que se conoce como una colisión. Y las colisiones pueden llegar a distorsionar, de hecho generalmente distorsionan la información contenida en los paquetes. Tengan en cuenta que aquí lo que estamos nosotros manejando, la manera en la cual enviamos la información es haciendo uso de algún tipo de señal a través del cable. Entonces, cuando esa señal es la señal que contiene esta información o que representa esta información, se encuentra con la señal que representa esta otra, pues las señales tienden a distorsionarse. Y entonces, pues eso nos comienza a complicar muchísimo las cosas, porque aquí la comunicación ya no se puede establecer. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, cada vez que agregamos a un elemento a nuestra red, por ejemplo estos nodos que tenemos aquí, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es establecer un conjunto de reglas que permitan justo la comunicación, ¿sí? Un conjunto de reglas que determinen quién puede utilizar el medio que tenemos disponible, en qué momento lo puedo utilizar, qué es lo que vamos a hacer en caso de que se detecte una colisión, por ejemplo, en caso de que se detecte una falla, ¿sí? O en caso de que haya una pérdida, por ejemplo, qué tal si que en algún momento este enlace que tenemos hacia el servidor se pierde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la comunicación que se está tratando de establecer? Y entonces para eso, aparte de tener protocolos que me permiten establecer comunicación entre aplicaciones, entre mi equipo, entre mi aplicación cliente y mi aplicación servidor, en este caso, por ejemplo, tenemos también un conjunto de reglas o un protocolo que le permite a los dispositivos poder establecer la comunicación a través de este medio. ¿Sí? Este protocolo pues no es otra cosa más que un conjunto de reglas, entre otras cosas, un conjunto de reglas y un conjunto de algoritmos que determinan la manera en la cual se va a llevar a cabo la conexión en estos equipos. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto pues podemos ampliar un poquito nuestra idea de las redes de computadoras. Entonces, en una red de computadoras tenemos un conjunto de dispositivos, ¿sí? Algún tipo de dispositivo, que pueden establecer comunicación entre ellos, ya sea haciendo uso de medios guiados, por ejemplo a través de este cable, o haciendo uso de medios no guiados. Por ejemplo, aquí tenemos una conexión inalámbrica y acá también la tenemos, ¿sí? En esa red tenemos entonces dispositivos que pueden conectar. Tenemos nosotros una topología que podemos reconocer. Por ejemplo, aquí otra vez tenemos nuestra topología de estrella, ¿sí? En la cual tenemos se requiere un elemento central que permita la comunicación entre todos los dispositivos. Tenemos un conjunto de recursos, ¿sí? Tenemos en alguno o algunos de los elementos de la red, tenemos un conjunto de recursos a los cuales queremos acceder o requerimos acceder, ¿sí? Y además de eso, pues tenemos un conjunto de reglas que tenemos que seguir para poder establecer la comunicación. Por ejemplo, si yo quiero establecer conexión con mi servidor Apache, con mi servidor web, pues necesito hacer uso de un cliente que sea capaz de manejar el mismo protocolo que estamos manejando en el caso del servidor. ¿Sí? En este caso, bueno, por ejemplo, pues puede ser HTTP. Entonces tenemos conjuntos de reglas para poder comunicar aplicaciones, ¿sí? Y tenemos también conjuntos de reglas para poder comunicar nuestras computadoras. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo uso de un conjunto de reglas conocidas como Ethernet, que es uno de los protocolos utilizados para poder determinar la manera en la cual estos equipos pueden establecer la comunicación, la forma en la cual en este esquema anterior los equipos tienen que proceder de tal forma que puedan reducir la cantidad de colisiones y eventualmente todos ellos puedan comunicarse con los demás. Entonces, un ejemplo de eso pues, sería Ethernet, que vamos a revisarlo más adelante. Entonces, en nuestra red de computadoras tenemos dispositivos, tenemos una conexión a través de medios guiados o no guiados, tenemos un conjunto de recursos,
¿sí? Que pueden ser aplicaciones, bases de datos, archivos, etcétera. Y tenemos conjuntos de reglas. Un conjunto de reglas, por ejemplo, para poder comunicar aplicaciones, y un conjunto de reglas que permite que los dispositivos que forman parte de mi red se puedan comunicar. Y bueno, ya para terminar esta sesión, hay que tener en cuenta otro detalle. Generalmente las redes no se encuentran aisladas. Generalmente, una vez que se crea una red, es muy posible que esa red se tenga que comunicar con otras redes, ya sea para acceder a los recursos de esa segunda red o para proporcionarle recursos a esa red, ¿sí? Nosotros generalmente cuando hablemos de redes vamos a estar hablando de redes que tienen la capacidad de conectarse con otras, ¿sí? Lo que se conoce como interred o comunicación entre redes, ¿sí? Actualmente lo que nosotros conocemos como Internet usa precisamente este principio, ¿sí? o esta forma de comunicación. Internet está formado por un conjunto de redes, ¿sí? En donde cada una de ellas tiene su propia topología, hace uso de algunos protocolos hasta cierto punto propios, ¿sí? Sus elementos internos, sus nodos internos pueden establecer la comunicación entre ellos de alguna forma, pero además tenemos la posibilidad de conectar una red con las otras, ¿sí? Por ejemplo, esta red la podemos conectar a través de este enlace con esta segunda red, ¿sí? En la cual se hace uso de una topología diferente, y esta red a su vez la podemos conectar con esta tercera red y esta con esta cuarta red en la cual tenemos una topología de anillo, ¿sí? Ese es el principio con el cual está creado lo que conocemos actualmente como Internet, que no es otra cosa más que un conjunto de redes en las cuales se pueden usar topologías diferentes, ¿sí? Pero para poder establecer este tipo de enlaces se requiere que todas esas redes hagan uso de un conjunto de protocolos común. Ese conjunto de protocolos es lo que se conoce como TCP/IP, ¿sí? Y bueno, aquí de todo esto vamos a revisar nosotros muchísimos conceptos, muchísimas técnicas que se requieren para hacer posible el funcionamiento de las redes. Tanto en el caso de una red aislada, ¿sí? Una red, por ejemplo, como esta, tenemos que revisar aquí pues cuáles son las ventajas o desventajas de hacer uso de una cierta topología. Cuáles son los protocolos que se pueden llegar a utilizar acá, qué tipo de problemas se pueden presentar, como el que veíamos por acá arriba en nuestro bus, ¿sí? En lo cual se presenta una colisión, y de qué manera se resuelven esas colisiones. En una red de este tipo, si consideramos una red como un conjunto de nodos aislados, ¿sí? Un conjunto de dispositivos interconectados únicamente entre ellos, vamos a encontrar muchos problemas, muchas situaciones que se pueden llegar a presentar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en esta red yo introduzco este bloque de datos? ¿Sí? Este es solo un ejemplo. Yo introduzco este bloque de datos, envío esa información al servidor y el servidor nunca me responde. ¿Qué es lo que tendría que hacer mi computadora? ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún momento, ¿sí? En una red de este tipo, por ejemplo en una estrella, uno de los nodos, por ejemplo pierde la conexión que tenía hacia el elemento central, o se da cuenta de que ese elemento central ya no existe? Por alguna razón se apagó, se descompuso, algo pasó, pero ya no existe. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi equipo? ¿Sí? O de la misma forma, yo tengo aquí mi aplicación, estoy accediendo a un manejador de base de datos, ¿sí? Que se encuentra en este servidor, a este manejador de base de datos, ¿sí? Hago la solicitud y este equipo jamás me contesta. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? ¿Sí? Y hay muchas más. Por ejemplo, yo me encuentro en esta red y quiero, desde este equipo, desde este dispositivo, quiero hacer referencia a este. ¿Cómo hago yo referencia a este equipo de tal forma que esa referencia que estoy haciendo no pueda generar o no pueda prestarse a confusiones? ¿Sí? No puede haber una inconsistencia ahí, que en algún caso
En una ocasión me contesta este equipo y en la otra ocasión me contesta este de aquí, por ejemplo. ¿Sí? En pocas palabras, pues, ¿cómo puedo identificar de manera única cada uno de los elementos que forman mi red? ¿Sí? Otros más, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, en un esquema como este, que es algo que podemos encontrar en Internet? Si, por ejemplo, esta red de aquí es una red de alta velocidad, conectada por fibra óptica, por ejemplo, que tiene una velocidad muy alta entre sus nodos, en la conexión entre sus nodos. Y esta red de aquí tiene una capacidad mucho menor. Por ejemplo, vamos a suponer que esta red tiene una capacidad o una velocidad de transferencia de 10 megabits por segundo y esta tiene una velocidad de 10 gigabits por segundo. La diferencia es considerable. Entonces, ¿de qué manera se resuelven esas diferencias que existen entre estas dos tecnologías que se están utilizando en dos redes que necesariamente tienen que estar conectadas, por ejemplo? ¿Sí? Y hay algunos otros problemas que también nos vamos a encontrar, algunos otros detalles que tenemos que ver cómo se resuelven. Por ejemplo, yo quiero establecer comunicación desde este nodo hasta este nodo de aquí. ¿Cómo puedo hacer referencia de manera única a este elemento de tal forma que todas las redes sepan exactamente a qué equipo me estoy refiriendo? ¿Sí? Entre muchas otras cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo, para establecer comunicación con esta red, desde aquí hago uso de este enlace, siempre viajo a través de este enlace y después hago uso de este enlace para llegar a esta red? ¿Qué pasa si en algún punto este enlace se pierde? ¿Sí? Tendremos la posibilidad de conectarnos a través de este segundo enlace de tal forma que pudiéramos llegar de esta manera. ¿Sí? Bueno, por ahí vamos a ver que sí es posible y tenemos que revisar todas las reglas, todos los protocolos, todos los problemas que se llegan a presentar cuando trabajamos con redes de este tipo, con lo que conocemos actualmente como Internet. ¿Sí? Entre muchas otras cosas, ¿no? Por ahí tenemos que revisar también protocolos de aplicaciones como el HTTP que estamos mencionando aquí, entre otros. Por ejemplo, hay protocolos para el manejo de correo, protocolos para el manejo de conexiones remotas, protocolos para acceso a archivos, por ejemplo, para sistemas de archivos. ¿Sí? Podemos nosotros encontrar, entre muchas otras aplicaciones, en una red de este tipo podemos encontrar un sistema de archivos distribuido, por ejemplo. ¿Sí? O un sistema de archivos centralizado o sistemas de autenticación centralizada. Muchos de ellos incluso los vamos nosotros a implementar. Entonces, y ya para terminar esto, entonces, en una red tenemos nosotros un conjunto de dispositivos y hay muchos elementos que tenemos que considerar. Tenemos que considerar los diferentes tipos de dispositivos que puede haber, los diferentes tipos, los medios de comunicación que podemos tener, pues, que pueden ser guiados o no guiados. Tenemos que tener presente las topologías que se utilizan, ¿sí? Que hacen referencia a la forma en la cual se conectan los equipos, ¿sí? Y tenemos que considerar también los conjuntos de reglas que se usan. Por ejemplo, las reglas que se usan para comunicar aplicaciones, ¿sí? O las reglas que se usan para formar una red, por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Y por cierto, acerca de las topologías, también por ahí vamos a encontrarnos que hay dos tipos de topologías que tenemos que considerar. Aparte de las que ya se mencionaron, estas que mencionamos son las topologías físicas, que hacen referencia a la forma en la cual están conectados los equipos, y hay otra que se conoce como topología lógica, que hace referencia a la manera en la cual se transfiere la información dentro de la red. ¿Sí? Entonces, por un lado hay que considerar la forma en la cual están colocados estos enlaces, ¿sí? Para formar, por ejemplo, un bus, una estrella, un anillo, etcétera. Y también tenemos que considerar la manera en que, una vez que ya conectamos esto, cuál es la forma en la cual se transmite la información a través de estos medios, ¿sí? Que son algunos de los muchos elementos que vamos a considerar por ahí. ¿Sí? Entre otras cosas, pues qué pasa cuando como comentábamos por aquí en nuestro ejemplo del bus, qué pasa cuando llega a haber pérdidas aquí, qué pasa cuando hay retrasos, qué pasa cuando hay fallas en los enlaces, ¿sí? Cuál es la forma en la que una red puede resolver todo ese tipo de problemas.
Entonces, bueno, y esos son algunos de los temas que vamos a mencionar más adelante. En la próxima entrega, además, vamos a revisar algunas de las formas en las cuales se llegan a clasificar las redes actualmente. Vamos a encontrar muchas formas de clasificar redes. ¿Sí? Bueno, por lo pronto, eso sería todo.